Hola, mi nombre es Fanny Belén Olivares y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Y el tema a tratar en este video van a ser las anomalías congénitas y el diagnóstico prenatal. Porque seguramente seas un nuevo estudiante de medicina, alguna vez has escuchado de ciertos procesos que se llevan a cabo en el desarrollo embrionario. Pero, ¿qué pasa si algo no sale bien? ¿Qué pasa si algo no crece normalmente o simplemente no crece? Y solo son estas las causas de las anomalías congénitas. Pues estos serán unos puntos a tratar en el siguiente video. Para adentrarnos al tema, es necesario que definamos qué son las anomalías congénitas. Estas también pueden ser denominadas deformación o malformación. Estos son problemas que están presentes al momento del nacimiento y pueden ser de índole estructural, funcional, conductual y metabólica. Hablemos un poco de estadísticas. El tiempo más sensible para nuestro producto es el periodo embrionario, que como ya sabemos comprende de la 3ª a la 8ª semana. Ahora bien, en el periodo fetal, que comienza a finales de la 8ª semana y nos acompaña hasta el término del embarazo, disminuyen los riesgos de contraer anomalías estructurales importantes, pero esto no quiere decir que se vuelva inmune. Todavía pueden ser afectados los sistemas de órganos. Al principio del video hice mención de las causas de las anomalías. Adentrándonos un poco más, podemos decir que estas se dividen en 3 categorías, que son ambientales, genéticas y las multifactoriales. Las anomalías genéticas son tan importantes ya que representan el 25% de las muertes en recién nacidos, pero la mayoría de las anomalías pertenecen a la última categoría, es decir, a las multifactoriales. Y en esta categoría se desconocen los detalles del origen de la mayoría de las malformaciones. Las anomalías se dividen en 2 categorías con respecto a su gravedad. Están las mayores y las menores. Las anomalías menores afectan aproximadamente al 15% de los recién nacidos. Estas son estéticas, pero sirven para el diagnóstico, ya que con su presencia dan pie a que pueda haber anomalías mayores. Las anomalías mayores son severas y afectan funciones normales. También, en algunos casos, pueden requerir cirugías. Los bebés que nacen con una anomalía menor tienen 3% de probabilidades de presentar anomalías mayores. Los bebés que nacen con 2 anomalías menores tienen el 10% y los bebés que nacen con 3 o más anomalías menores tienen ya el 20% de presentar anomalías mayores. Hay diversos tipos de anomalías. Estas son las malformaciones, que las malformaciones se presentan cuando las estructuras se están formando, es decir, en la embriogénesis. Esto puede causar ausencia total o parcial en las estructuras, así como también puede causar daños a estructuras normales. Un ejemplo de esto puede ser el labio fisurado. Otro tipo de malformaciones son las disrupciones. Las disrupciones son procesos destructivos a estructuras ya formadas. Un ejemplo de esto son las bridas amnióticas. También están las deformaciones. Las deformaciones son producto de fuerzas mecánicas que moldean en cierta parte al feto. Esto a menudo afecta al sistema musculoesquelético. Y un ejemplo de esto puede ser el pie sambo. Los siguientes 2 tipos de anomalía podrían ser confusos o se podrían confundir entre sí. Pero el síndrome son un grupo de anomalías que ocurren juntas y ya se sabe la causa de ello, ya se sabe la causa del
se sabe la causa. No se sabe la causa de por qué ocurren juntas. Y esto podría dar pie a que parezca una simple casualidad, pero su recurrencia es más de la que se podría llamar solo al azar. Es por ello que se les denomina ya asociaciones. Y un ejemplo de esto es la asociación de Packard. Los teratógenos son factores que ocasionan anomalías congénitas. Estos actúan de formas específicas sobre las células y tejidos en desarrollo para dar paso a la patogénesis. Las manifestaciones de las anomalías, que pueden ser muerte, retraso de crecimiento, malformaciones y problemas funcionales, pueden depender de la dosis, la duración de la exposición e inclusive de la fase de desarrollo en el momento de la exposición, ya que, como mencionamos antes, hay fases más susceptibles que otras. Dentro de los teratógenos encontramos a los agentes infecciosos. Algunos ejemplos de este son el citomegalovirus. Este puede causar enfermedades desde el momento del nacimiento. Estos bebés tienen una alta tasa de mortalidad y riesgo de presentar secuelas neurológicas tardías. Alrededor del 90% de los niños que presentan la enfermedad son asintomáticos. Sin embargo, del 10 al 20% presentarán con el tiempo secuelas neurológicas tardías. Otras manifestaciones son hipocausia neurosensorial, retardo psicomotor, deficiencia del cociente intelectual, convulsiones, anomalías oculares y dentales y microcefalia. La mayoría aparecen durante los primeros 2 años de vida. Otros agentes infecciosos son el virus del herpes simple y el virus de la varicela. Las anomalías producidas por herpes son raras y en general la infección se transmite al bebé en el momento del parto. Este traspaso puede causar infecciones severas o inclusive la muerte. La varicela produce cicatrización cutánea, hipoplasia de las extremidades, defectos de los ojos y del sistema nervioso central. La toxoplasmosis puede producir microcefalia, macrocefalia o hidrocefalia. Los niños asintomáticos al momento del nacimiento más tarde mostrarán deterioro visual, sordera, convulsiones y retraso mental. La radiación es un agente mutágeno. Este destruye con rapidez las células proliferantes. Es capaz de producir alteraciones genéticas en las células germinales y malformaciones posteriores. Hablemos de los fármacos. En la actualidad aún no se dispone de suficiente información para juzgar la inocuidad de aproximadamente 90% de los fármacos que se toman durante el embarazo. Sin embargo, ya hay fármacos identificados como teratógenos. Un ejemplo de ellos es la talidomida, que es un antiemético y somnífero. Este se detectó cuando hubo un aumento repentino de la frecuencia de amelia y de meromelia. Recordemos que esas anomalías son ausencia total o parcial de las extremidades. La relación entre el fármaco y las anomalías solo se descubrió ya que eran anomalías muy inusuales. Y por inusuales me refiero a que son poco frecuentes y suelen heredarse. También se ha demostrado que la isotretinoína, un fármaco que se prescribe en el tratamiento de acné quístico y en otras dermatosis crónicas, es sumamente teratógeno, ya que
puede producir casi cualquier tipo de malformaciones. Este da origen a un patrón típico de malformaciones llamadas embriopatía por isotretinoína. También otros fármacos con potencial teratógeno son los anticonvulsivos, fenitoína, ácido valproico y trimetadiona. Producen un amplio espectro de anomalías. Por su parte, la fenitoína y la trimetadiona producen el síndrome de trimetadiona y de hidantoína fetal, y el ácido valproico eleva el riesgo de anomalías severas, anomalías del tabique auricular, fisura palatina, polidactilia y craniosinostosis. Pero el riesgo mayor lo presenta la espina bífida, una anomalía del tubo neural. También se atribuyen efectos teratógenos al litio. Esto se debe al vínculo entre el litio y las anomalías congénitas del corazón, en especial la anomalía de Epstein. Aunque también podemos decir que el riesgo es muy pequeño. Y esto es por mencionar algunos fármacos de los que ya se les ha comprobado el hecho de que sean teratógenos. Así pues, se recomienda cautela con respecto a otros compuestos capaces de dañar al embrión o al feto. Entre los más importantes, cabe citar al yoduro de potasio, por estar ligado al retraso mental, también a la streptomicina, por estar ligado a la sordera, al sulfonamidas, al antidepresivo amipramida, al tetraciclinas, a las anfetaminas y a la quinina. Todos estos están ligados a anomalías. En la sociedad moderna, un grave problema es el uso materno de las drogas sociales. En el caso del LSD, se han registrado anomalías y malformaciones en el sistema nervioso central. La cocaína ha sido vinculada a trabajo de parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino y aborto espontáneo. La ingestión materna de alcohol puede producir un amplio espectro de anomalías, desde retraso mental hasta defectos estructurales del encéfalo, microcefalia, holoprosencefalia de la cara y del corazón. A todas las anomalías relacionadas con el alcohol se les da el nombre de trastorno del espectro fetal de alcohol o FASD. La fetopatía alcohólica o FAS representa el desenlace del espectro e incluye anomalías estructurales, deficiencia del crecimiento y retraso mental. En sí, el alcohol es la causa principal del retraso mental. Al tabaquismo se le atribuye mayor riesgo de fisuras bucofaciales, es decir, labio leporino y fisura palatina. También participa en el retraso del crecimiento y en el parto prematuro. Las enfermedades maternas también son parte de los teratógenos. Un ejemplo de esto es la diabetes. El riesgo de anomalías congénitas en hijos de madres con diabetes pregestacional, es decir, que mujeres que fueron diagnosticadas antes del embarazo, es de 4 a 3 veces mayor que el de hijo de madres no diabéticas. El riesgo llega a 80% en los hijos de diabéticas que sufren la enfermedad desde hace mucho. Va creciendo el riesgo de una amplia variedad de malformaciones como defectos del tubo neural y anomalías cardíacas congénitas. Aún no se han descubierto tal cual los factores que causan las anomalías, pero según las evidencias es la alteración de las concentraciones de glucosa, ya que la insulina no es un teratógeno.
El riesgo ya es menor de anomalías congénitas asociadas con la diabetes gestacional, es decir, la diabetes que se diagnostica durante el embarazo. Se supone que la diabetes gestacional se inicia después del periodo crítico para producir anomalías congénitas estructurales, que como hemos venido diciendo, es de entre la semana 3 a la semana 8 de gestación. También, una mala alimentación de la madre antes y durante el embarazo favorece a bajo peso al nacer y anomalías congénitas. También, una fuerte iniciación se relaciona con un aumento doble o triple de esquizofrenia en la descendencia. Dentro de estas enfermedades también está la obesidad. La obesidad pregestacional es un riesgo 2 veces mayor de tener un hijo con alguna anomalía en el tubo neural. Todavía no se determina la causa, pero tal vez se relacione con alteraciones del metabolismo materno que afectan a la glucosa, la insulina u otros factores. Además, la obesidad pregestacional eleva el riesgo de procrear un bebé con una anomalía cardíaca, onfalocele y varias anomalías congénitas. Técnicas como la ecografía, el análisis del suelo materno, la amniocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas tienen como uno de sus objetivos detectar malformaciones y o complicaciones en el embarazo. La ecografía se vale de ondas sonoras de alta frecuencia que reflejan los tejidos para crear imágenes. Esta puede ser transabdominal o transvaginal. La última mencionada, es decir, transvaginal, produce imágenes de más alta resolución. Los parámetros más importantes revelados por la ecografía son la edad del feto y su crecimiento, presencia o ausencia de anomalías congénitas, estado del ambiente uterino como cantidad de líquido amniótico, posición de la placenta y flujo de la sangre umbilical. La determinación de la edad y el crecimiento fetal son esenciales en el seguimiento del embarazo. La edad y el crecimiento fetal se determinan mediante la longitud cefalocaudal que se da entre las semanas 5 y 10 de gestación. Las malformaciones congénitas detectadas por ecografía son anomalías del tubo neural, anencefalia y espina bífida, anomalías de la pared abdominal como onfalocele y gastrosquisis, anomalías cardíacas y faciales como labio leporino y fisura palatina. También con la ecografía puede detectarse el síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas. Esto es posible por medio de la prueba de translucencia nucal. Esta prueba consiste en medir el espacio transluciente en la parte posterior del cuello del bebé, donde se acumula líquido cuando existe el síndrome de Down y otras anomalías, en especial las de tipo cardíaco. La prueba que acabamos de mencionar se realiza a las de 11 a la 14 semana del embarazo. La prueba del suero materno. Esta se inició por la búsqueda de marcadores bioquímicos sobre el estado del feto. Una de las primeras pruebas de suero materno evaluó las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína. Esta proteína es producida por el hígado del feto y se filtra en la circulación materna a través de la placenta. Las concentraciones aumentan en el suero materno durante el segundo trimestre para luego empezar a disminuir al cabo de 30 semanas de gestación. Las concentraciones se elevan en el líquido amniótico y en el suero materno en el caso de anomalías del tubo neural y de otra clase, como onfalocele,
gastrósquisis, extrofia de la vejiga, síndrome de bridas amnióticas, teratoma sacrococcigeo, atresia intestinal. Entre otros casos, las concentraciones disminuyen, como en el síndrome de Down, trosomía 18, anomalías sexuales como cromosómicas y triploidias. La amniocentesis. En esta se introduce una aguja en la cavidad amniótica a través del abdomen. Esto se logra hacer con ayuda de la ecografía. Se extraen de 20 a 30 mililitros de líquido. El líquido es analizado en busca de factores bioquímicos. Los resultados se tienen de entre 1 a 2 semanas después del procedimiento. Una vez conseguidos los cromosomas, es posible detectar importantes alteraciones cromosómicas, como translocaciones, roturas, trisomías y monosomías. Muestreo de vellosidades coriónicas. Este consiste en insertar en la masa placentaria una aguja a través del abdomen o de la vagina. Así se aspiran de 5 a 30 miligramos del tejido de las vellosidades. Las células provenientes del núcleo del mesénquima se aíslan por tripsinización y cultivo de trofoblasto externo. Tan solo se requieren de 2 a 3 días de cultivo para efectuar el análisis genético. El riesgo de perder al feto cuando expertos realizan el procedimiento es similar al de la amniocentesis. Sin embargo, hay indicios de que hay mayor riesgo de defectos de reducción de las extremidades, en especial de los dedos. Con ayuda de las técnicas anteriores mencionadas, ya se pudo detectar si el producto viene con malformaciones. Ahora bien, sigue el tratamiento fetal. Estos nuevos avances médicos dan pie a la introducción del nuevo concepto de que ahora el producto, el bebé, es el paciente como tal. Para el tratamiento pueden emplearse Con transfusión fetal nos referimos a transfusiones sanguíneas que se pueden realizar en casos de anemia fetal producida por los anticuerpos de la madre u otras causas. La ecografía sirve para guiar la inserción de una aguja en la vena del cordón umbilical. Después, la sangre se introduce directamente en el feto. Hay tratamientos que suelen aplicársele a la madre y llegan al compartimiento fetal tras cruzar la placenta. Estos pueden ser por causas de infecciones, arritmias cardíacas, función inadecuada de la glándula tiroidea, así como de otros problemas médicos. También, en algunos casos, se administran agentes directamente al feto con una inyección intramuscular en la región glútea o a través de la vena umbilical. Así es, cirugía fetal. Hay varios tipos de cirugías, entre ellos colocar derivaciones para extraer el líquido de órganos y cavidades. Se recurre a la cirugía fuera del útero, en la cual se abre el útero y se opera al feto directamente para reparar hernias diafragmáticas congénitas, eliminar lesiones de quistes en el pulmón y reparar defectos de la espina bífida. Esto es posible actualmente, pero debido a que aún se considera experimental, solo se puede hacer en centros con equipos bien capacitados y solo cuando no haya otra alternativa razonable. Debido a que antes de la semana 18 de gestación, el feto aún no adquiere inmunocompetencia,
tal vez sea posible trasplantarle tejidos o células antes de este periodo, sin que el feto lo rechace. En este campo, la investigación se enfoca en las células madre hematopoyéticas para tratar la inmunodeficiencia y los trastornos hematológicos. También se investiga el tratamiento génico de las metabolopatías, como la fibrosis quística.